Muy buenas tardes a todos los presentes. Damos inicio así a este evento por la Semana de la Ciencia, organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y en esta ocasión por medio del Departamento de Educación a Distancia. En esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Héctor Arévalos, que nos estará presentando un tema bastante interesante sobre lo que sería aspectos metodológicos, ¿verdad? Entonces, desde ya damos inicio así, mientras voy presentando y así anunciar al colega Héctor, mencionando su breve currículum para que podamos conocer un poco más del licenciado Héctor. ¿Me indica, licenciado Héctor, si se observa la pantalla, por favor? Sí, perfectamente. Adelante. Bueno, el tema de hoy que vamos a estar abordando sería aspectos metodológicos de la encuesta de turismo receptivo en el Paraguay año 2023. En esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Héctor Arévalos. Él es egresado de la carrera de la licenciatura Ciencias Mención Matemática Estadística por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con estudios de diplomados, especialización y maestría en estadística por la misma casa de estudios y administración pública por la Facultad de Ciencias por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Metodología y Muestreo del Instituto Nacional de Estadística Paraguay 2010-2023. Es representante y coordinador en Mercosur en la Comisión de Inventario de Operaciones Estadísticas 2013-2023 y miembro del Consejo Directivo del Colegio de Estadísticos del Paraguay año 2011 hasta la actualidad y del Instituto Técnico Superior Gauss-Kiss 2022-2023. Anteriormente fue jefe de investigación en el CEPEP, Centro Paraguayo de Estudios de Población, investigador de la Universidad Emory, Atlanta, Estados Unidos, consultor en el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo por Paraguay, consultor OPS-OMS, Organización Panamericana de la Salud, y presidente del Colegio de Estadísticos del Paraguay, CEPI, año 2015-2018. Damos así entonces la bienvenida a todos los presentes, contando con la presencia del licenciado Héctor Arévalos. De esta manera entonces le cedemos el espacio al colega Héctor Arévalos. El espacio es suyo, licenciado. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Alfredo, también a Juan Ignacio Merele que está acompañando esta transmisión. Un saludo respetuoso para todos los que estarán participando y viendo, ¿verdad?, esta presentación. Voy a estar iniciando una proyección, ¿verdad?, de la presentación. Me confirman si se ve perfectamente, entonces para poder avanzar. Así como ya habías anunciado, Observo. nuestro tema de hoy, ¿verdad? Y ahora es la encuesta, ¿verdad?, de turismo receptivo, año 2023, un tema bastante interesante, innovador para nosotros también en esta experiencia, y estaremos hablando de manera técnica y también de experiencia en gestión necesario para poder desarrollar esta encuesta de una manera en la cual los resultados se obtengan de la mejor, oportuna y calidad para todos los que van a estar utilizando como políticas públicas. Como pueden ver, tenemos dividido en 4 contenidos, y para aclarar, en el primer bloque vamos a estar hablando sobre el turismo receptivo. En cuanto a qué es un turismo receptivo, entender bien la definición, las variables que involucran al respecto, cuáles son las preguntas que tenemos que tener en cuenta en el monitoreo dentro de un aspecto muestral. También en el siguiente, el lado derecho dice marco de referencia. ¿Cuáles son los marcos de referencia en conocimiento
generales y específicos que tenemos que manejar, y allí justamente para que puedan diferenciar bien, lo que voy a estar mostrando son datos de los registros administrativos, tanto así de todas las instituciones involucradas en el aspecto, ¿verdad?, de turismo, migración y otros que toman y captan, ¿verdad?, información de ese tipo necesario para que podamos nosotros tener una muestra posteriormente calculada. Toda esa información, ¿verdad?, el cúmulo y consolidado, vamos a estar viendo aquí los que fueron seleccionados para que podamos comprender los pasos más importantes a considerar en un proceso para poder desarrollar un aspecto metodológico para este tipo de investigación. Y en sí después vamos a entrar con la metodología tal cual como estamos hoy, ¿verdad?, revisando en este estudio. Vamos a hablar toda la experiencia al respecto para que tengan toda la información más detallada y que puedan utilizar, replicar también en otras experiencias posibles. Y bien, después al final quiero complementar y que no quede fuera de una investigación siempre para los que son responsables y encargados de la parte de aspecto muestral. Y hay que entender bien todos lo que ya han realizado encuestas muestrales, ¿verdad?, principalmente que estén presentes los cálculos, ¿verdad?, divididos en tres partes, ¿verdad? El tamaño de la muestra, cómo se realiza, es difícil, es fácil. Hoy les puedo decir con toda certeza ya esos pasos básicos se disponen en diferentes fórmulas disponibles, ¿verdad?, hasta en sitio web para que uno pueda hallar. Es bastante fácil, sencillo ese primer paso. El siguiente, el diseño muestral. Ahí sí es clave y fundamental y dependiente de algunas variables que siempre van a encontrar en la literatura. Presupuesto, tiempo, recursos técnicos, recursos tecnológicos, todo eso. Y también dónde estarían nuestros informantes. Diseño muestral. Para armar eso hay que pensar dentro de esa vamos a decir, el espectro de información que necesitamos para poder concluir correctamente después del operativo, porque todo va a depender de nosotros que estemos enfrente, y la cual vamos a dar el primer puntapié o arranque para poder realizar el operativo. Bien, y también otros que es muy, muy importante, que no cae de menos y que es fundamental. ¿Cómo seleccionamos a las unidades muestral? ¿Cómo? ¿Dónde están? ¿Es aleatorio? ¿No es aleatorio? Entonces, se puede identificar cada uno cómo están participando ellos dentro de ese universo que vamos a estar trabajando nosotros. En este caso era lo que es una encuesta de turismo receptivo. Muy bien, entonces todo eso voy a estar recorriendo y contando para que podamos juntos hoy aprender más y también otros que lo quieran utilizar toda esta información que les voy a estar regalando aquí de la experiencia única y reciente que tenemos, lo puedan disfrutar. Bien, ¿qué es el turismo receptivo? Mírenlo acá, por ejemplo, en esta imagen ya te transmite la definición. Cuando hablamos de turismo muchas veces en Paraguay, decimos, bueno, vamos de turismo, vamos de paseo, vamos a un lugar atractivo. Acá están algunos que son de Paraguay. Bien, y hay una definición la cual es muy importante internacional para que todos podamos medir en un mismo término, en la cual sea comparables también los porcentajes, los promedios, las tasas a nivel internacional entre uno y otros países. Según la definición de la OMT, ¿verdad?, que es la encargada de custodiar, monitorear, el turismo receptivo engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país, de referencia como parte de un viaje turístico. Aquí vamos, ¿verdad?, para este estudio corresponde a aquellas personas que no, ¿verdad?, son residentes o procedentes de un país determinado que realizan turismo en Paraguay. Bien, la residencia está, ¿verdad?, fuera del país. A eso en síntesis que vamos a ir mostrando también la definición con más ejemplos para que podamos comprender. Son los que participan en este estudio. En esta lámina vuelvo a recalcar sobre la definición de la OMT para poder dejar, y también sumo al mismo este objetivo que es de la Secretaría Nacional de Turismo, la institución encargada en el país de todo lo que corresponde a la estadística, la gestión, ¿verdad?,
y la atención con respecto a lo que es el mundo del turismo en el Paraguay. Dice así, es obtener el conocimiento expreso del comportamiento de los visitantes, ¿verdad?, de Paraguay y los visitantes paraguayos al exterior, tanto desde el punto de vista del gasto realizado como de las características del viaje. Aquí resalto, cuando hablamos de estas dos como variables importantes en el muestreo, tenemos que ir identificando ya gastos, cuando es una de las variables que necesitamos asegurar, conocer para poder posteriormente medir correctamente en la selección de las unidades informantes. Y dice, ¿cómo? De las características del viaje. Eso, de dónde vienen, la qué nacionalidad tienen, también si son turistas o excursionistas, que vamos a ir definiendo eso también. Imagínense un poco toda esa información que necesitamos para que podamos posteriormente actuar científicamente en los cálculos y definir tanto así lo que había ya mencionado, tanto el tamaño, un buen diseño y la selección. Asimismo, todo esto es objeto del estudio de la encuesta, el perfil sociodemográfico y las características generales del viaje. Todo eso necesitamos conocer y comprender. En resumen, incluye nacionales que residen en el extranjero y otros no residentes extranjeros. Se excluyen viajeros en tránsito y aquellos que trabajen regularmente para una empresa radicada en Paraguay, especialmente los que están en la frontera, que van y vienen y residen en otro país, pero van y vienen y realizan actividades regulares en el país. En este bloque dividido en tres ítem, vemos aquí un poco algo muy fundamental, que son los criterios utilizados para distinguir a los visitantes de los demás viajeros, que son los siguientes. El viaje debe actuarse a un lugar distinto del entorno habitual, lo que excluye el transporte local a corta distancia y los traslados entre el domicilio y el trabajo. Esto es los viajes más o menos regulares entre lugares de trabajo, estudio y el lugar de residencia, que la cual estamos ya explicando en el concepto anterior. Segundo, la estancia en el lugar visitado no debe durar más de 12 meses consecutivos. De otro modo, el visitante se convertiría a efecto estadístico en residente de dicho lugar. También el motivo principal de las visitas debe ser distinto al ejercicio de una actividad remunerada desde el lugar visitado, lo que excluye los movimientos migratorios laborales. Con esta definición se tiene que tener bien claro en la parte teórica, posteriormente en la práctica, para que podamos así clasificar correctamente a nuestras unidades informantes en terreno. Presentamos aquí objetivos generales. Como pueden ver, es tan importante tener esta información para poder actuar posteriormente en los cálculos de muestral. Obtener información que permita conocer las características de los viajes, el motivo, la duración, el tipo de alojamiento utilizado y los viajeros nacionales, lugares de residencia, ocupación principal, la conformación del grupo que viaja, solo o en grupo, así como los gastos distribuidos en alojamiento, que en los hoteles, la alimentación, el transporte y alquiler de auto, compras y otros gastos que se realizan en los viajeros en los lugares visitados. Necesitamos todo esto distribuir y conocer también de forma más específica qué queremos medir. Conocer las características más relevantes del turismo receptivo en Paraguay. Conocer las características específicas de los viajes y de los viajeros. ¿Quiénes son los que vienen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo son ellos? ¿De qué edad son? ¿De qué sexo son? Conocer el nivel de gasto que realizan los viajeros y su distribución en alojamiento, alimentación, transporte y alquiler de vehículos, compras, etcétera. ¿En qué están gastando? ¿Y dónde? Obtener estimaciones para los principales indicadores de gasto en turismo, que es una de las variables clave que estábamos ya anunciando. Entonces, ahora entramos en esta sección que es marco de referencia. ¿Qué necesitamos revisar antes de actuar a poder planificar sobre nuestros aspectos muestrales? Necesitamos mirar toda la información que tenemos a nivel nacional, que son, en este caso, informes sobre turismo, toda la información que exista sobre turismo,
la encargada al respecto, ya había mencionado que el Senatur en Paraguay hay que ir conversando, reuniendo, haciendo reuniones técnicas, reuniones de trabajo, virtual, presencial, y también conocer que existe un plan maestro de desarrollo sostenible del sector turismo, era que estos fueron lanzados este año recientemente en Paraguay, y hay una encuesta anterior, en este caso la encuesta de turismo receptivo 2017. Esto mínimamente, como principal estoy mencionando, es importante dentro de lo que es nacional, revisarlo detenidamente, todas las variables que vamos a estar midiendo, todas las variables o las preguntas que vamos a estar realizando en el instrumento. Internacional, ¿quiénes son? ¿O quién custodia? ¿Cómo están los datos? ¿Cómo se comportan hoy? Hay mucha información de la OMT, hay tableros de datos global para analizar turistas, se puede ver cómo es el movimiento turístico, tanto así por continente y por nacionalidades también, dónde van. Hay un dashboard de datos turísticos que uno puede entrar y navegar y también hacer ahí todo tipo de recorrido y conocer cómo están los datos estadísticos, que le voy a mostrar algunos a continuación. Además, bueno, hay información reciente, un poco para que uno también pueda percibir, medir y cotejar cómo estamos a nivel mundial, de acuerdo a la OMT, ¿verdad? Que ya hay una alta recuperación casi total del turismo vigoroso. Bueno, esto con el arranque en el 2023, comparando esto con lo que fue la pandemia, que hubo un paro prácticamente total entre 2020 y 2021, que es un poco para que podamos tener en cuenta y vamos a ver cómo marca eso también en lo que fue en este aspecto. Muy importante. Bien, abajo le dejo todos los links donde están las informaciones sobre estos marcos de referencia, y también en la siguiente lámina le dejo ampliado un poco la explicación de cada uno de los ítems de lo que ya estuve mencionando. Pueden tener esto más para una lectura y conocer mejor también, y si desean visitar el sitio web, todo el documento completo, ahí abajo le dejo todo el link. Bien, seleccioné algunas de las informaciones que necesitamos nosotros antes de arrancar de un tema, en este caso sobre turismo receptivo. Necesitamos conocer cómo es el comportamiento de la llegada de turista internacional, cómo es la variación respecto al 2019. ¿Por qué 19? Sabemos muy bien que después del 2019 hubo ahí un comportamiento atípico en cuanto a los datos de muchas de las estadísticas que conocemos. En este caso también turismo fue así, especialmente conociendo, ¿verdad?, que hubo cierre prácticamente total en cada una de las fronteras, entonces eso no permitía hacer turismo, tanto así sabemos cómo fue la situación, la pandemia en cuanto a los contactos restringió. Entonces, como pueden ver, para comprender cómo se interpreta también estos datos, el caso de Paraguay, cada una de las barras, el azul, después está el azul más oscuro y el lila, como pueden ver allí, cada uno en el año 2020 ha disminuido un menos 79% fuertemente el turismo en relación al 2019, tomando como línea de base que era en un año en torno a los 1 millón de turistas, y bajó prácticamente en el 2020. 2021 mucho más, casi en su totalidad, menos 92% ha bajado. Y en el 2022, que ya fue recuperando, menos 52%. Bien, pueden mirar, recorrer el comportamiento, y en forma promedio ya está en un círculo del total, cómo fueron también disminuyendo a nivel global esto mundialmente en cuanto a lo que es el turismo. No estamos nosotros ni ninguno de los otros países ajenos también al respecto de esta causa que está afectando a cada uno, y sabemos que eso, el turismo es una de las fuentes tan importantes del movimiento económico de cada país. Acá les estoy presentando, pueden ver en esta tabla, las visitas internacionales. Acá estamos revisando los datos, cómo están, un poco de todas las informaciones que se obtienen en los registros. Son visitas internacionales desagregadas por tipo y año, 2015 al 2022, con variaciones interanuales. Todo esto es importante conocer cuando vamos a hacer un
una encuesta, especialmente cuando es por muestra. Vemos que del 2015 al 2019, cantidad de turistas como iban entrando en la siguiente columna, entre 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, 1.100.000, 1.200.000, está un comportamiento que uno puede proyectar y estimar para 2022 si no, no teníamos una situación como la pandemia, ¿verdad? Estaríamos esperando allá por los 1.000.000, entre 1.100.000, 1.200.000 o 1.300.000 nuevamente, pero pueden ver cómo fue esto automáticamente la situación. Lo que habíamos analizado en la gráfica anterior fue disminuyendo en el 2020 a 252.044 y 2021 que es 94.846. Y ahí en el 2022 fuimos nuevamente recuperando, que aquí es muy importante también que las instituciones encargadas y a través de todos los entes que están fuera del país trabajen también como lo están haciendo para que podamos tener esta recuperación en cuanto a lo que es las visitas internacionales de los turistas. Y ya en el 2022 pasamos a recuperar un 50% ya de lo que fue el 2019. Ya estamos ahí cerquita. Entonces, esto le estoy mostrando porque, ¿verdad? Podemos ver la siguiente columna, lo que es en cuanto a excursionistas, para diferenciar y entender turista de excursionista. Los turistas pernotan, quedan menos una noche dentro del país. Los excursionistas no. Es como pasar a hacer unas compras y volver otra vez en el mismo día, como está ocurriendo hoy en una de las fronteras del país. Esos son considerados como excursionistas. Pueden ver que la cantidad de excursionistas que ha disparado ya los datos también, y que siempre es mayor en relación a lo que es turista. Están en una relación turista entre 1 a 3, como un tercio. Y bien, en la siguiente columna pueden ver el movimiento total de turistas y las variaciones también que nos presentan. Esto nosotros necesitamos ver cómo se comporta, qué podemos hacer en el 2023, vamos a hacer la encuesta. ¿Cuál es nuestro mejor escenario para poder considerar? Y de eso podemos hacer un cálculo muestral para la siguiente encuesta que ya hoy ahora tenemos desarrollado. Imagínense, ese año 2020 y 2021, ahí es como unos años súper atípicos en la cual no nos daba mucha referencia y ayuda a qué iba a pasar en el 2023. Podríamos pensar y proyectarnos que tomando como referencia 2022 y pensar que esto iba a crecer más, ¿verdad? Aproximarse ya a los 2019. Pero ¿qué hicimos? ¿Verdad? En ese entonces, como había muy poca información, porque ya necesitábamos arrancar en el diseño para presentar, ¿verdad?, un plan de trabajo, que fue ya el año pasado, en noviembre, tomamos como referencia lo que correspondían entre el año 2019 y la información desagregada, esperando ya que en el 2023 ya esté lo más próximo. Sí, fuimos monitoreando posteriormente cada dato que fuimos obteniendo mensualmente para poder tener con mayor precisión también los cálculos. Bien, estoy hablando lo más detallado posible y mostrándole también estos resultados que están disponibles. Ahí está la fuente de donde pueden conseguir bien detallados entre el 2015 a 2022 cómo se estaban comportando la llegada de turistas. Se mira un poco desde los 10 principales, ¿verdad?, mercados emisores, ¿verdad?, de dónde vienen en este caso, ¿verdad? Como pueden ver, número 1 en los dos que están circulando aquí, ¿verdad? En esta lámina está Argentina y Brasil. Argentina, Brasil, 75,9%, está primero lo de Argentina, le sigue Brasil. Después están los demás países, como pueden ver. Pero esto necesitamos manejar, conocer, porque tenemos que saber cómo actuar en el diseño, que es el siguiente paso, en dónde, en cuál puesto de frontera tenemos que estar con los encuestadores para poder recolectar la información y cuánto hay que distribuir la muestra para cada uno de estos puestos de frontera. Mirando estas informaciones ya nos da un panorama que, bien, Argentina, Brasil, nuestros puestos de frontera clave. Después tenemos que ir analizando otra información más de acuerdo a lo que vamos a ir viendo. Entonces, acá como pueden ver un recorrido en esta línea, la llegada de visita dentro del periodo 19-22, que es mensual. Esto naturalmente uno analiza dentro de un
dentro de un comportamiento para poder tomar decisión, qué mes es más adecuado o qué mes vos esperás, qué tipo de información en cuanto a lo que es acumulado, porcentual, por ratio, promedio, obtener. ¿Por qué digo eso? ¿Verdad? Si pueden fijarse allá en diciembre, ¿verdad? Está uno de los picos más altos, esto fue el año 2019. También yendo un poco para atrás, en los otros años, diciembre siempre dispara. Entonces, los meses anteriores, como pueden ver, no es uniforme el comportamiento de las visitas de los turistas. La recomendación de la OMT es hacer 3 cortes en un periodo de 12 meses para poder capturar, ¿verdad?, los datos de turistas. Pero nosotros en esta ocasión arrancamos, ¿verdad?, con esta fecha que fue para el mes que consideramos arrancar como periodo de tiempo, de acuerdo a los estudios que fueron concluyendo y ya aprobados, fue posible, ¿verdad?, entre estos periodos que estoy señalando ahí en un corchete más abajo, mayo y junio fueron los periodos de recolección. Entonces, estos son meses muy importantes también en cuanto al comportamiento del turista. Como pueden ver en todos los bloques entre 2019, 21 y 22. En el 22 miramos cómo ya fueron creciendo nuevamente las visitas mensualmente. Sabemos que en diciembre alcanza el pico, ¿verdad? Y en el 2022 ya ha llegado una cantidad tan importante en ese mes. Y en este año se proyecta este crecimiento, como vemos la línea. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el comportamiento, que los datos que nosotros vamos a lograr en una muestra, a cuántos llegarían. Entonces, para que podamos manejar esa información en el momento cuando ya tenemos análisis también de control de calidad y consistencia. Eso es muy importante. Siguiente lámina para ver cómo se comportan las guías turistas internacionales a países, ¿verdad?, del sur de Latinoamérica. Pueden ver más abajo, estoy señalando el caso de Paraguay. Miramos un poco en relación Paraguay versus los otros países. En el año 2019, si lo analizamos, eso está en miles. La total llegada a 4 millones en cuanto al total. Lo que son turistas, exclusivamente, que está ahí en el medio, color celeste. La flecha en lila señala que un poco más de 1 millón de turistas, lo que estábamos ya mencionando en el 2019, y los excursionistas 3 millones, que hay una relación de 1/3 ahí, que estamos manejando ya estos datos, que va a ser muy importante al momento que nosotros hacemos nuestro diseño y también captamos la información en terreno. Miramos con los otros países, obviamente, ¿verdad?, los países como Argentina, por el tamaño de la población habitante, tiene más de 7 millones en cuanto a turistas, y excursionistas, para el caso de ellos, es 3 millones más minoritario. Bien, son información que estamos analizando. Esto hay que ir convirtiéndolo en proporciones, en porcentajes, para que uno pueda tener esos parámetros al momento que lo van a ir utilizando en los cálculos para la parte muestral. También me pareció muy importante mostrarle esto en un mapa donde son los puestos de fronteras de acceso. Como pueden ver, los principales y las cantidades también están allí. Entonces, esto hay que mapear dónde tiene Paraguay su puesto de acceso. Algunos con control, otros tenemos frontera seca, sabemos el caso de Pedro Juan. Entonces, igual todo tenemos que manejar, y lo que estén registrados tenemos que tener esa información para poder después seleccionar dónde vamos a estar trabajando para poder captar. Uno pensaría que es difícil, es complicado, el territorio de la frontera es grande, hay varios países que son así, pero como nosotros estamos analizando toda esta información, acá en la siguiente lámina les muestro, es como un ranking, es como un ranking porcentual ordenando las cantidades de donde acceden a los turistas en los puestos. Le llamamos puestos de fronteras. En este caso, como pueden ver, en primer lugar está lo del Presidente Hayes, era el Puerto Falcón, nuestra frontera con Argentina. Habíamos dicho lo que en otros datos que mostramos, Argentina está primero.
es donde están entrando mayor cantidad de turistas. Después está la siguiente, ¿verdad? Muy importante también con Argentina, el puente de San Roque, en Itapúa. Tenemos después lo que es el aeropuerto Silvio Pettirossi. Pueden ver ahí, es a través de la vía aérea. También hay otro que está registrado aquí, ¿verdad? Entre lo que es Presidente Ayel y Nanagua, una frontera de acceso más comercial, y Ciudad del Este, que es Alto Paraná. Hasta ahí van acumulando ya porcentajes tan importantes. Hay otros más en la lista más abajo, pero como pueden ver, el porcentaje ya van disminuyendo. Entonces acá vamos tomando decisiones también, decisiones operativas, estratégicas, analizando también presupuestos, quiénes incluimos, hasta y por qué. Entonces, esos fueron el análisis para poder seleccionar entre este grupo y entre lo que estamos ahí viendo, entre esta llave, ¿verdad? Que son desde Puerto Falcón hasta Ciudad del Este, ¿verdad? Alto Paraná, los puestos. Lo que no incluimos fue Nanagua, ¿verdad? Por la característica común que tiene, que ya podríamos eso captar también en otro puesto más arriba, y quedamos con 4 de ellos. Muy bien, estos son registros que tenemos información, está disponible, abajo está la fuente, ¿verdad? Por cuál es la vía que tenemos mayor acceso, la terrestre, también tenemos el caso de la aérea y vía fluvial, que es bastante minoritario. Entonces, en nuestro caso tomamos la terrestre y la aérea, que va a ser de esos 4 puestos que estamos conversando y presentando, ¿verdad? Bien, miren bien acá, qué importante es también esta tabla para conocer los números de turistas por su nacionalidad. ¿Por qué es tan importante en tema de muestreo esta parte? Miren bien, como ya estábamos hablando en otros datos, Argentina está primero, un porcentaje muy elevado. Entonces es importante conocer por dónde es el acceso terrestre y aéreo, porque dentro de esos puestos, para que podamos tener un control también en la selección de las nacionalidades. Eso es uno también de los objetivos, porque le doy este ejemplo. Imagínense que en el aeropuerto hay un vuelo que va a Argentina, todos son argentinos, no es necesario hacerle a todo la encuesta. Entonces ahí tenemos que hacer una selección en la cual eso está totalmente matrizado, ¿verdad? Los horarios, los vuelos, los días, y también en qué país de destino, para poder realizar dentro de esos subestratos selecciones también probabilísticos. Bien, después está el caso de Brasil, Estados Unidos y los otros países en menor porcentaje. Y cuando hablamos de otros países, es de los otros continentes, que también tenemos muchos que visitan también en el país, ¿verdad? En forma acumulada porcentual, pero mucho en cuanto a cantidad de diferentes tipos de países. Muy bien. Y por último, en esta parte de los análisis, la cual estamos realizando, pueden ver, es una de las variables clave que ya habíamos mencionado. ¿Cuánto gastan los turistas? ¿Cuánto gastan los excursionistas? Y todo está en una medida ahora en dólar. Como pueden ver, el comportamiento, el que está sombreado en amarillo en la barra, corresponde a los turistas que vienen de afuera, quedan en el país, pagan hoteles o pagan alquiler de vehículos, alimentación, pagan los lugares turísticos que recorren. Entonces son los que quedan con pernote. Y cuando hablamos de excursionistas, bueno, principalmente hay pocos minorías son los que entran, hacen un poco de turista y salen. En su mayoría son los que hacen principalmente compras. Y bien, si nos imaginamos acá qué está pasando 2021, es justamente, como saben, ya habíamos hablado siempre, ¿verdad? El caso de la pandemia, cómo ha afectado, ¿verdad? El movimiento económico en el país. Fue bajando fuertemente, ¿verdad? El movimiento de los gastos que los turistas ingresan en el país como una divisa para el país. Y ahí en el 2022 ya fue recuperándose paulatinamente. Esto estamos esperando en 23 que vaya y creciendo. Así se está proyectando. Y aquí un documento que esto está disponible, que ya había mencionado, el plan maestro, en donde está toda la información en relación a turistas, y que es también información importante para los que son inversores. ¿Qué estaría el Paraguay realizando ahora en relación a un plan maestro de desarrollo sostenible del sector turístico del país?
y también todos los inversores que están ya activos en el país. Acá, 4 era variable para nosotros muy importante a la cual tenemos que tener resultados en nuestras mediciones, que está dentro de este plan. El gasto per cápita del turista, cuánto gasta un turista en relación al total de gastos realizados y dividido era el total de días que se queda en el país. Toda esa información es muy importante tener para saber per cápita y comparar esto después con otros tiempos y otros países. Y el número de turistas que acuden al país, ¿cuántos son? Lo que estábamos viendo, el movimiento de 1 millón, después fueron bajando en cuanto a lo que es turista. Y por otro lado, la notoriedad de Paraguay con destino turístico. Vienen los turistas, ¿dónde van? ¿En qué departamento? Y dentro de los departamentos, ¿qué lugares atractivos visitan? ¿Qué lugares fueron más visitados? Entonces, eso son informaciones con estos 3 indicadores como resultados. Hay que medirlo, hay que tenerlo presente, hay que conocerlo, cómo se comporta para que podamos nosotros construir correctamente también el aspecto metodológico para esta encuesta. Y aquí llegamos a lo que corresponde, ¿verdad? La parte aspecto muestral, en sí, ¿verdad? La encuesta, viendo un poco el marco muestral. Toda encuesta es importante tener una revisión específica de lo que estamos viendo y posteriormente ir determinando, ¿verdad?, su marco muestral, cómo va a estar referenciado el trabajo. Estamos mencionando acá la conformación del marco, que es la selección de la muestra, corresponde a los datos de las cifras poblacionales de salida turística registrados en el sistema de consulta migratoria SICOMI de la Dirección Nacional de Migraciones. Y se analizan la serie de datos que estábamos ya mencionando, desde 2018 a 2022, y después fuimos monitoreando a medida que vamos obteniendo informaciones actualizadas. Y también cuanto a los puestos fronterizos, mirando un poco todo lo que habíamos mirado, donde están concentrados mayoría de los turistas en cuanto al acceso. Entonces, de acuerdo a eso se fueron definiendo los 4 puestos de frontera, que son el aeropuerto Silvio Pettirossi, después el puente de la Amistad de Ciudad del Este, el puente de San Roque González de Santa Cruz y el puente San Ignacio de Loyola, que es José Falcón. Bien, con esto estamos nosotros ya diseñando ya el trabajo. Es parte ya del diseño muestral. Es nuestro marco muestral, porque dentro de eso después vamos a estar trabajando en lo que viene a ser la parte operativa, en la selección. Los cálculos, la selección. Seguimos después con la población de referencia, lo que estábamos hablando. La población de referencia para estimar la muestra. Miramos principalmente sobre los datos de 2019. Después vamos analizando cómo se comporta el 2021 y también monitoreamos los datos, cómo se comportan en este año que es 2023. Por último, en este bloque, lo que estamos hablando, comportamiento migratorio permanente, hay que ir acompañando y viendo esta información. Entonces, aquí es muy importante lo que había mencionado al inicio de la gestión. Hay que tener un nexo, un contacto dentro de este círculo institucional para que los datos puedan ser consultados y recibidos también para poder tomar decisiones inmediatas. Todo eso fueron analizados de acuerdo a la fuente de datos oficiales, ¿verdad?, de la SICOMI, que es Migraciones, y de ahí en adelante hasta que termine, ¿verdad?, se observa gradualmente un aumento interanual y con suficiente casos en cada puesto de frontera seleccionado para conseguir la cantidad de la muestra efectiva esperada, que con certeza nos daba la información, ¿verdad?, cuantitativa, que sí va a haber suficientes turistas para poder encuestar y que la muestra, a partir de ahí nosotros ya podíamos, ¿verdad?, pensar en un número al aplicarles alguna fórmula y también incorporarle ahí los presupuestos, los recursos, como estaba mencionando. Siguiente paso, describimos lo que ya estábamos mencionando con respecto a los puestos que van a ser parte de este estudio, y allí también
hacemos unos cálculos, ¿verdad?, acumulativos en relación al total registro del periodo 2019, en este caso, total registro de movimiento de turistas. Nosotros estaríamos con estos 4 puestos de frontera cubriendo ya el 85% del movimiento migratorio, que es muy, muy importante y la cual ya podría darnos ya la representatividad suficiente. Un esquema de captura, ¿verdad?, de los lugares en fotografía, como pueden ver. Imaginarse ustedes también en estos lugares, si algunos ya visitaron, pueden ver el caso del aeropuerto, ¿verdad?, Silvio Pettirossi acá en Luque. Después tenemos ahí la foto, ¿verdad?, el puente de San Ignacio de Loyola, en donde es terrestre, transitan en su vehículo los turistas, en colectivo. Hay también por ahí caso peatonal, que también hay. Y el puente de la Amistad terrestre con Brasil, que es la misma característica. Y tenemos, ¿verdad?, el otro que es muy, muy atractivo el lugar ahora, ¿verdad?, en Encarnación, las Costaneras y varios otros lugares en las ruinas que tienen lugares muy atractivos. El puente de San Roque González Santa Cruz. Bien, que pueden cruzar la terrestre, camino peatonal o en vehículo, tanto así particular y un bus. Bien, esto tenemos presente, tenemos ya mapeados los lugares. Nosotros estamos en nuestro puesto sede, que vamos a estar trabajando de Asunción, por ejemplo. Entonces tenemos que ir pensando cómo operativizar estos puestos en cuanto a lo que es la captura, recibir los datos, monitorear el comportamiento, porque tenemos que ser parte, los muestristas de todo ese proceso para asegurar también los cálculos que vamos a estar realizando en campo se estén realizando correctamente la selección, ¿verdad?, y la recolección y clasificación. Una definición ya más específica, ¿verdad?, en qué incluye, ¿verdad?, en este ámbito poblacional, personas que se definieron de 15 años y más, nacionales que residen en el extranjero y otros no residentes, ¿verdad?, en el extranjero. Esos son los que incluyen, que hay que cuidar para que esto sea correctamente captado, ¿verdad?, y nosotros, de acuerdo a la cantidad que estimamos, para que no entren otros datos que nos correspondan, porque vamos a estar captando información sobre una cantidad determinada. Entonces, estos son conceptos que uno debe entrenar a los que van a estar recolectando y evaluar. Después hay que medir en la práctica también, no teórico solamente. Bien, entonces le dejo toda esa información presente. Además, en el siguiente punto hablamos que es muy importante. Este es un gran desafío dentro de lo que es la recolección de los datos. En la institución ya tenemos más de una experiencia, pero han cambiado nuestros métodos y forma de trabajo también cuando el periodo de levantamiento, que en este caso es cara a cara, y miramos que hay 4 puestos analizando puntualmente esta encuesta y que están en distintas ciudades, y la captura, en este caso es con dispositivos móviles, ya que son tablets. Entonces, al realizar una recolección de entrevista, al completar y darle un aceptar, enviar, uno ya puede tener en la oficina esa información. Hay una ventaja, claro, es tener información oportuna para que puedas observar el comportamiento de tus datos, hacer ya tu control de calidad, controlar ya tu comportamiento de la muestra, pero la desventaja es que uno tiene que estar preparado para recibir esos datos, preparado para que uno pueda estar en conceptualmente y también en tema de validación, consistencia, aritmética, lógica, para que pueda asegurar un buen control de calidad de la información que vas a ir después distribuyendo en lo que es en una base de datos que va a ser, la cual va a generar los datos e indicadores que estamos presentando anteriormente para esta encuesta. Bien, son etapas, son fases muy importantes, pero desde el vamos, desde acá, ya uno tiene que estar preparado, tiene que estar controlando y monitoreando también los aspectos muestrales. Los periodos de referencia, como podemos ver, son hechos, en este caso, ocurridos según el tiempo. Se ha considerado en un periodo de tiempo de 90 días más o menos. Son por los accesos, ¿verdad?, que uno tiene permitido, y también por los otros que estábamos mencionando, que hay recomendaciones para medir en un año como 3 veces
por la fluctuación de los datos. A partir de acá y los datos que estamos mirando, que son bastante grandes, es la ley de los grandes números, se aplica una fórmula que estamos presentando acá, que uno ya puede esto disponer, vamos a decirle, formulado en Excel y aplicarlo directamente. Es una fórmula sencilla porque se va a medir para el nivel total. No estamos estratificando acá todavía nada, es nivel total. Como son muchos, estamos hablando de que, de acuerdo a lo que estábamos observando los datos, en el 2022 ya hay más de 500.000 turistas. Entonces, de acuerdo a la ley de los grandes números, podemos usar directamente esta fórmula. Y como pueden ver, la P, tanto proporción, maximizamos ahí la varianza, no conocemos algo muy específico y actualizado, no tenemos los datos, entonces usamos 0,5, a un nivel de confianza del 95%, el error menos 3 más menos 3%, la tasa de no respuesta, esperamos que no sea superior al 20%, de acuerdo a otra experiencia de las encuestas que manejamos con las personas. Con eso aseguramos un coeficiente de variación menor al 10%. No tiene estos efectos de diseño cuando estamos haciendo por conglomerado. Bien, acá les cuento esta experiencia que va a ser muy importante. El muestrista que está ahí ya trabajando, preparando, pero no tiene todavía un valor, vamos a decirle, definitiva, un valor con toda la distribución para que se pueda ya operar en campo. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Por qué no tenemos todavía un valor? Porque es importante conocer cómo se comportan en términos de los turistas actualmente al 2023 en relación a otras variables que vamos a ir observando, que son las variables clave para medir nuestros objetivos específicos. Y esas variables clave que le vamos a ir viendo, ¿verdad? Que son los tipos de turistas, por sexo, grupo etario y su residencia, de dónde vienen. Esas son variables clave. Entonces, como uno no hay una base de datos actualizado, no hay un censo que te ayude ahí y pueda distribuir ya. Entonces aplicamos el cálculo de la muestra para en general, también eso implica factor tiempo, factor presupuesto y concluimos que 4.000 ya sería suficiente. Hacemos una distribución uniforme aquí y esto distribuimos al tiempo que uno tiene en cronograma para poder lograr, que son 2 meses, y de aquí parte el equipo que va a hacer trabajo de campo, puedan conocer cuántas personas son necesarias para poder llegar, ¿verdad? Y en cuánto tiempo realizar esta encuesta con esta cantidad. Entonces, este es como una información inicial. Está preparado de esta manera con el fin de que el equipo ya arranque con la recolección de campo. Nosotros, ¿qué estaríamos realizando para poder ajustar esa distribución de acuerdo a esas variables clave? Y aquí va a arrancar también lo que viene a ser una definición que les voy a estar mencionando, que me habían ya consultado. Este es un diseño de arranque. Nosotros no tenemos un piloto en la cual ya desarrollado, entonces lo vamos a tomar 2 semanas para poder controlar cómo se comportan los datos. 2 semanas como un piloto y esos datos lo vamos a estar analizando para ajustar esta distribución que estamos observando, cruzando con otras variables claves que estaba mencionando. Miren este recorrido, cómo vamos a ir acompañando. Es importante que todo el equipo esté preparado, que tenga ya disponible un método de monitoreo de esas variables clave, de control muestral que le llamamos acá, que son los tipos de viajeros que vamos a estar distribuyendo y conociendo por excursionista y turista, sus países de residencia, el sexo, grupo etario, y eso se tiene que monitorear diariamente. Diariamente, ¿por qué? Y es posible, sí, es posible, como estábamos mencionando ya antes, la captura va a ser vía tablet. Eso, una vez que realizan el lugar, los encuestadores ya pueden transmitir y podemos ya tener consolidado de manera diaria y observar ya el comportamiento de estos datos. Estas son las variables clave para este estudio que tenemos que tener monitoreado para poder hacer posteriormente el ajuste de nuestra muestra que fue calculada, en este caso 4.000, distribuida en forma uniforme,
Y empezamos con esta distribución. Este es un primer bloque de ejemplo. Como pueden ver, está dividido por excursionista y turista. ¿Cómo leemos esta información que está acá? Acá te pongo todo en letra, pero ¿qué es lo que hay que hacer? La muestra estimada es el primer grupo que tenemos. Después está en el siguiente bloque, que es muestras efectivas. Le llamamos como un piloto de un periodo de tiempo determinado. Consideramos que ya es suficiente los datos que tenemos aquí y ya podemos observar cómo se comportan los datos para poder eso proyectar a los tiempos de la cantidad de 8 semanas que vamos a estar trabajando. Esa información de manera proporcional tenemos que distribuir después por sexo, por grupo etario y por residencia, para ir viendo cómo esos datos también podemos ya conformar nuestra muestra, que va a ser la observada, y también va a ser la muestra que vamos a estar necesitando llegar con esas cantidades que le vamos a llamar una muestra por cuota, ¿verdad? Que necesitamos llegar y hay que ir monitoreando ya diariamente. Bien, y en el siguiente, que es la muestra redistribuida, esa es una de las cantidades. En el encabezado está lo que ya van quedando fijo y eso después se va redistribuyendo por excursionista, turista, por sexo, edad y residencia. Siempre es importante, aparte de lo que es cuantificar números o proporciones, tener reuniones técnicas de trabajo con el equipo que está coordinando en campo. Escuchar cómo es su percepción también y entender cómo se comportan los datos en terreno. Eso es clave. Hay otras gestiones que siempre es importante también con el acompañamiento, obviamente, de los compañeros técnicos y directivos, ¿verdad? En estos aspectos, para que esto pueda ser realmente un éxito, porque eso es lo esperado. Entonces, a partir de acá, lo que tenemos que entender, 4.211, 1.482, allí distribuyendo con las otras variables, y a medida que uno va trabajando en campo, tiene que controlar el equipo de muestreo la cantidad que van encuestando. Y esas cantidades son ya fijas que uno debe completar. Entonces son números que estamos fijando en relación a una muestra por la fijación proporcional, y lo que están realizando en campo, como son diferentes personas en diferentes lugares, ellos no manejan, ¿verdad? La cantidad, no se les distribuye cuánto a cada uno, sino manejan por un tiempo, y nosotros por el sistema, como va acumulando, ya tenemos en pantalla cuánto se va acumulando y controlando el comportamiento de acuerdo a estas variables. Y ahí le llamamos, ¿verdad? Que es por cuota y estamos queriendo llegar a esta cantidad para poder tener ya la representatividad suficiente. Controlando de esta manera, la cual fue muy importante la tecnología en esta participación para poder lograr, porque esto si da en papel es muy complicado, más difícil si no contamos información actualizada, que en este caso se cortó, ¿verdad? Esa serie de comportamiento que se manejaba anteriormente por la pandemia, que ahí entonces empezamos nosotros ahora a construir un marco referencial muestral ya para otros estudios a partir de acá que se puede utilizar. Bien, ahí vamos concluyendo y mostrando esta combinación entre el marco y la muestra, y vemos cómo están los datos distribuidos de acuerdo a cada uno de los puntos de entrada, mencionando ahí en la columna, ¿verdad? Los puntos de entrada, el tamaño de la población objetivo, el total, ¿verdad? Referente al periodo 2019, en este caso que vamos monitoreando, y el tamaño de la muestra que estamos fijando, de la cual fueron entrevistados ya y concluido esta encuesta. Aquí le quiero dejar un modelo de la ficha técnica, bien completa, bien elaborada, ya utilizada y presentada, ¿verdad? Depende para qué ocasión, eso le quiero dejar claro. Si es una ocasión de reuniones técnicas, bien completa, acá está. Con esto ya ustedes están contando todo sobre la metodología, ¿verdad? De esta encuesta. Un modelo 1, le llamo yo, está toda la información suficiente. En el siguiente, más ejecutivo, le llamo un término más ejecutivo. Una sola placa muestra todo lo que está pasando, dónde y cuántos, en qué mes, el instrumento, cuántas preguntas tiene, cuántas personas van a participar. Acá le dejo como un modelo 2, le llamo a esto, ¿verdad? Es más ejecutivo, que pueden utilizar una sola placa y contar todo ya lo que es su aspecto muestral. Los dos sirven, pero le estoy
facilitando como un modelo. Ustedes pueden agregar un poco más, disminuir, es también opcional eso, pero es lo que acostumbro presentar y es bastante aceptable hasta la fecha, ¿verdad? Bien, seguimos un poco acá, ya adelantando, ¿verdad? Que el instrumento consta de 33 preguntas, que es un instrumento trabajado y validado por tres instituciones, que es el Senatur, la BCP, Banco Central del Paraguay y el INE. Son las instituciones que estuvieron revisando todas las preguntas dentro del instrumento que podemos ver ahí en este esquema de telaraña, cómo se distribuyen las secciones y las variables que se van a medir. Muy bien, y ya le había adelantado que esto se va a medir en forma digital y se usará la tablet. Le presento acá la tablet que le corresponde a cada uno, se le entregó a los encuestadores, a los supervisores y también coordinadores que estaban trabajando. Esta es la característica que estaba usando en la tablet. Tenía un software elaborado acá dentro de la institución, Century se llama, ¿verdad? Que es elaborado por el equipo informático local. Entonces todo fue manejado a nivel local y con funcionarios dentro de la institución. Un valor muy agregado, ¿verdad? Es que tenemos ya hoy y con la tecnología que podemos ya manejar este tipo de encuestas. Entonces lo siguiente va a ser no menor y muy importante. Nosotros el equipo, en cuanto a lo que estamos trabajando en la parte metodológica, es de conocer cómo se estará organizando el trabajo de campo, cuántas personas, porque eso va a ayudarnos un poco a conocer el volumen de los datos, cómo se va a ir moviendo para que podamos monitorear. Y si estamos detectando alguna información que está sesgando, ya podemos ir alertando. ¿Y a quién? Entonces, esta es la estructura para este tipo de modelo de encuesta y otras también que se puede usar. Es un modelo muy aceptable, muy comprobado ya en su uso y validado, muy eficiente. Pueden ver, está un supervisor encargado por tres encuestadores y un conductor. Como ellos estaban también viajando, también necesitaban conductor para su movilidad independiente. En los tres puestos que son de terrestre, principalmente en lo que estaban en Encarnación, Ciudad del Este, trabajaban con gente también de la zona. Y en turnos, así como acá en Asunción, el aeropuerto se cubría prácticamente 24 horas, con turnos de dos grupos de personas. Entonces, el siguiente también voy dejando como un aporte, porque nosotros dentro del aspecto muestral necesitamos conocer esto. Aquí actuamos al inicio, como les estaba mencionando, damos ese puntapié, marcamos nosotros el parámetro, ¿verdad?, global de cómo se va a desarrollar y debe desarrollarse la encuesta, cuánto es el presupuesto necesario o cuánto son las personas que hay que contratar. Muchas veces eso no ocurre en ese orden, ¿verdad? Primero viene el presupuesto y a eso hay que ajustar la muestra, pero eso no es un problema. Siempre hay que ir analizando cómo el diseño tratamos de que sea eficiente, representativo dentro de esos presupuestos disponibles y los tiempos, porque ahí es clave. Pueden ver ustedes, esto ya hubo conversaciones previas en año anterior y después fue recorriendo los tiempos súper ajustados para poder ir tomando decisiones, pero se ha logrado ejecutar ya en mayo, junio y a hoy, ¿verdad?, que estamos ya en el mes de julio, ya cerrando prácticamente informe para poder presentar en estos días, que también a todos se le va a hacer conocer, ¿verdad?, que se va a hacer a través de las redes sociales y se va a publicar también en las páginas en el sitio web de las instituciones que estábamos mencionando en el IN y también Senatur. Todos los detalles que están acá, como ustedes pueden ver, se ha utilizado en varias otras encuestas, bastante controlado, eficiente, oportuno. Se tiene el control así de este tipo de cronograma de trabajo. Sin dejar de mencionar y que muchas veces uno aprende haciendo y aprende con otras personas también expertos, ¿verdad?, de otras instituciones, otros proyectos de otros países. Es importante que el control de calidad sea desde el día 1. Día 1 es el día 1, ¿verdad? 1 de mayo, 2 de mayo se arranca, ¿verdad?, la encuesta. Ahí ya hay que arrancar con el control de calidad. Armar un esquema de cómo va a recorrer los datos, ¿verdad?, quién va a recibir primero, quién va
realizar la validación y la consistencia. Los análisis, como ustedes saben, estamos hablando de tablet, la recolección es dinámica, los errores van a ser más dinámicos, más van a poder acumularse más rápido también. Entonces tenemos que tener un control de un equipo eficiente, ¿verdad? Que es así, ¿verdad? Y le agradecemos a todo el equipo técnico que está acompañando este proyecto. Fue realmente el resultado súper y de calidad se ha logrado. Tanto así lo que trabajo de campo, el equipo de validación y el equipo analista de consistencia. Se está usando software como Excel, R, SPSS, son los principalmente para poder tener el control, y las otras direcciones que acompañan, cartografía, informática, también son fundamental, y todo el plantel del equipo directivo para que estos resultados, al finalizar, como dice ahí, base de datos, se obtenga ya uno que sea totalmente limpia y también consistente para poder producir abundante estadísticas sobre turismo receptivo. Muy bien, creo que recorrimos y hablamos bastante hasta aquí. Le estoy dejando esta lámina si hay algunas preguntas, y más información también ya en este link se puede encontrar, y otros que vamos a ir subiendo. También le dejo mi correo ahí, y por mi parte muchísimas gracias a las personas que están presentes y otros que estarían viendo esta transmisión sobre el tema de la encuesta de turismo receptivo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Héctor Arévalos, por la presentación. Excelente, bastante claro, bastante explicativo. Estas personas que estaban observando, así como yo creo también, fue bastante claro, bastante sencillo la forma en que uno pueda observar todo lo que acabas de presentar, ¿verdad? Entonces, verifico si hay consultas, y mientras eso, no sé si por ahí algo más que quieras agregar mientras yo busco algunas consultas. Creo que actualmente un ratito voy a verificar. Sí, mientras que va buscando, entonces, ya anticipando preguntas que me habían llegado sobre todo esta, vamos a decirle, gamas de información compilada para poder enriquecer también esta presentación. Estuve organizando de acuerdo al contexto y enfoque, aspecto metodológico que tenemos que prepararnos, no sentarse, mirar fórmulas directamente y calcular. Necesitamos tener un conocimiento íntegro. Si son estudiantes, para los estudiantes que estarían viendo esto, digo, necesitamos conocer todo dentro del aspecto que corresponde a lo que es en una encuesta sobre turismo receptivo, ¿verdad? Turismo, y ahí tenemos que ir justamente a las instituciones encargadas de eso, que son las que compilan más las informaciones. Entonces, dar lectura a esos marcos referenciales que las instituciones tienen ya disponibles dentro del país y internacional. Hay siempre una institución, en este caso era dependiente de las Naciones Unidas, que es la OMT, Organización Mundial de Turismo, son las que compilan todo mundialmente la información estadística y pone a disposición. Hay abundante, hay bastante para que podamos nosotros, hay que especializarnos en el tema y posteriormente pasar a la siguiente fase, que podemos hacer muestra. Necesitamos entender cómo se comporta esa variable. Calcular el tamaño de muestra muchas veces ya es un paso simple llegar a eso. Aquí es conocer bien todas estas informaciones que les estoy mostrando, estar preparado para poder hacer un buen diseño muestral para que los resultados sean eficientes, porque a eso uno espera llegar. Se va a notar si hay un sesgo, absolutamente, porque hay una riqueza de información alrededor, como le estaba mencionando, que están custodiando los movimientos migratorios. Nosotros tenemos que ser capaces que dentro de esos cálculos estimados que existen y movimiento migratorio a nivel de la región, que Paraguay represente lo más real en una muestra en el periodo de tiempo que lo está recolectando. Y eso va a ser gracias a un diseño muestral que le habíamos presentado aquí, seleccionando correctamente dónde son los puestos el migratorio más importante. Eso es clave, tanto hacia acceso terrestre, aéreo, y dentro de la misma cómo hacer la selección de estas personas que le había mencionado. Y algunos es importante hacer
aleatorio también. Pero el diseño global en sí, estamos hablando de un diseño, ¿verdad?, por conveniencia en la distribución de las variables clave. Importante, ¿verdad? Hay una cantidad que tienen que llegar a acumular los encuestadores, entonces eso se va monitoreando permanentemente. Y la selección, para ellos también se le va fijando, que le estaba mostrando allí una distribución por cada puesto, lugares por cada semana, y dentro de eso, como algo muy importante para que tengan presente, mucho de lo que estarían viendo seguramente han pasado ya la frontera. La gente transita, se mueve mucho y hay una aleatoriedad impresionante en la característica de las personas seguramente. Pero la estadística, cómo nos ayuda a que podamos hacer un diseño y ese diseño podamos hacerlo más aproximado y preciso también a través de una prueba piloto, a través de controlando los registros. Eso va a ser muy importante, que esta experiencia, esta encuesta va a dejar como un marco de referencia ya para otras encuestas, que nos ayuda a saber conocer el movimiento de cuántas personas, hombres y mujeres, y también para qué vienen en el país o de dónde vienen. Todas son esas informaciones súper importante tenerlo presente para que podamos actuar. Y en la selección, como le había dicho, era en el ejemplo. Sabemos que de la residencia a la Argentina hay muchísimo, entonces hay que cuidar, no seleccionar a todos los argentinos. Necesitamos la participación de todo o mayoritariamente de los otros países que están visitando el país. Y para eso vamos aplicando selecciones también, segmentando, ¿verdad?, las visitas, sea de la modalidad diariamente, modalidad sistemática, modalidad también en el aeropuerto por tipo de vuelo, ¿verdad?, que son muy importantes trabajar ahí minuciosamente para marcar las pautas al equipo de trabajo de campo. Voy sumando eso, como habían consultas que me estaban realizando y otros me estaban llegando diciendo, ¿verdad?, ¿por qué es una muestra por conveniencia o por cuota que vamos completando? ¿Verdad? Sabemos nosotros, todos los estadísticos, matemáticos que estamos en este mundo, ¿verdad?, de trabajo. Este no es aleatorio, ¿verdad? No es aleatorio. Se puede inferir o expandir. Entonces, no hay un marco, ¿verdad?, de un listado de total en donde la cual podamos nosotros, mira, Juan Pérez, este va a entrar por tal puesto, entonces a este me voy a seleccionar. Eso no podemos, ¿verdad? Porque estamos en el momento haciendo la selección y es bastante dinámico. No le tenemos nosotros, solamente lo que tenemos es un perfil demográfico, que eso nos ayuda ahí para poder hacer esta selección. Entonces, como ya saben, esa es una de las respuestas que estoy dando, ¿verdad?, al respecto. No hay una lista, un registro, porque la gente se mueve mucho, entra y sale, entonces son instantáneos la selección. Y ahí también vamos aplicando nuestra encuesta. Bien, por tablet, ¿verdad? La tablet fue fundamental. Cada vez era la tecnología como va aportando también en este tipo de estudios y otros, porque como ya le había dicho, por papel eso iba a ser difícil, ¿verdad?, para medir ese tipo de diseño y poder controlar y ajustar, que son los pasos que se habían realizado al respecto. Entonces la tabla ayuda a través de internet, la transmisión, en donde de cada lugar que se están trabajando, uno ya puede tener acá su pantalla de acuerdo a las características de la variable que ha diseñado para poder controlar cómo se está comportando la encuesta. Y toma su tiempo considerando un periodo aceptable como un piloto, y ahí va ajustando y dando también indicaciones para que el equipo pueda asumir y ejecutar como corresponde. Eso fue muy valioso dentro de este operativo. Bien, hablamos un poco de también registro, ¿verdad?, el acceso a los registros, vimos cómo se comportaban y los datos, ¿verdad? Todos son registros que disponen estas instituciones principales que estábamos mencionando, ¿verdad?, que son los que es encargado, ¿verdad?, de la parte migratoria, y también como el caso de Senatur, que tiene un observatorio y custodia toda la información relacionada a lo que es turista. Y la pandemia, vemos cómo ha marcado ahí un comportamiento muy marcado, ¿verdad?, en relación a lo que es todas las variables que estamos observando. Y eso un poco nos limitaba, nuevamente nos limita, vamos a decirle, para poder hacer un diseño en relación a los
varios otros antecedentes que se disponen, pero ya se dispone en relación a los años anteriores, que no sabíamos hoy a futuro cómo se iba a comportar. Por eso le hice esa presentación, la compilación de toda la revisión que se hizo y también asegurando, ¿verdad?, que este año cómo se iban comportando las mejoras. Entonces nos proyectábamos también que a finales de año, el siguiente, estas proyecciones van a tener mejoría y esas son las variables analizadas, ¿verdad?, sus comportamientos. Bien, dejo eso un poco más de mi aporte y también agradeciendo a la Casa de Estudio, a ustedes y a todos los que estaban presentes por este tiempo, ¿verdad?, que están dedicando para participar en esta presentación. De mi parte, muchas gracias. Si hay preguntas, estoy acá atento. Muchas gracias, licenciado Héctor. Bueno, entonces, ya que no hubo aparte de más consultas, entonces damos así por finalizado este evento, ¿verdad? Por la Semana de la Ciencia, agradeciendo así al el licenciado Héctor Arévalos por su valioso tiempo, por su aporte en cuanto a lo que sería, que nos trae, digamos, de lo que están haciendo en el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Donde tenemos a varios colegas también trabajando, entonces es es el mismo sentimiento, ya que todos salimos de esta casa de estudio, entonces siempre agradeciendo a la gente que aporta algo para los oyentes, en este caso así virtualmente le llegamos a muchas personas a través del Facebook también, que últimamente es una herramienta muy útil. Entonces, en nombre de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ¿verdad? Y el Departamento de Educación a Distancia, el equipo que conformamos nosotros la Semana de la Ciencia, te agradecemos muchísimo por el valioso tiempo y espacio que brindas siempre a nuestra casa de estudio. Entonces, muchísimas gracias una vez más y nos estaremos viendo en próximos eventos, ¿verdad? De realce siempre y así compartir experiencias muy nutritivas, bastante buenas para la población en general. También, como así también siempre digo, que nuestros estudiantes también aprovechen este tipo de eventos para interactuar. Entonces, muchísimas gracias, licenciado Héctor. Gracias a usted también, muy amable. Nos vemos entonces.